Ya, doctor, estamos filmando. Bueno, ya estamos nuevamente, muy buenas tardes. Nos reúne una vez más el taller de Crítica Literaria 1. Ya tenemos algunos alumnos que asisten puntualmente, regularmente. Vamos a retomar en esta clase lo que venimos desarrollando en las últimas, a partir de haber centralizado todo el trabajo alrededor de la redacción de la reseña, que, como hemos dicho, es un tipo de texto propio de la crítica literaria, porque nosotros estamos acá en este curso en condición de potenciales críticos literarios, que necesitamos desarrollar la tarea respectiva dentro de nuestro campo profesional, sea que lo hagamos a la vez, simultáneamente, mediante el mundo académico, mediante las revistas académicas que existen, a propósito de la cual hemos recordado que este año, 2020, se cumplen 45 años de la fundación de la revista de crítica literaria latinoamericana del doctor Antonio Cornejo Polar. Entonces, ese aniversario pues nos motiva también a continuar por esta senda, porque estoy seguro que esa revista ha dado muchos frutos a lo largo de estas más de 4 décadas de existencia un tanto peculiar, porque la revista del doctor Cornejo Polar comenzó en San Marcos, comenzó muy ligada a la Escuela de Literatura, a la Facultad de Letras, y los colaboradores de esa revista fuimos quienes en ese momento éramos ya exalumnos, había también estudiantes, y luego críticos de todas partes de América Latina, porque el doctor Cornejo Polar era un crítico que tenía una convocatoria internacional, y por eso seguramente lanzó esa revista, ¿no? Entonces, inspirados en ese gran maestro, es que tratamos también de seguir esa senda. En su momento también nosotros hemos participado en la fundación de una revista, lamentablemente de vida efímera, no duró más allá de 2 años, 3 años, en que editamos la revista Contextos con el profesor Mauro Mamani. Pero, en fin, hemos pasado también por esa experiencia de fundar una revista y de participar en todas las actividades para poder finalmente hacer que esa revista llegue al público, llegue a los lectores de aquí, del Perú o de cualquier otro lugar, porque la idea es que nuestro trabajo trascienda, de eso se trata, ¿no? Por eso es que en la clase de hoy, siguiendo un texto que ya está en la aula virtual, pero que está pensado en función de estas clases, es que me voy a permitir leer, sobre todo porque nos preocupa mucho la estructura de cursiva de la crítica literaria en general, pero específicamente de la reseña, que es el texto que ustedes van a preparar para el examen final, ¿no? Y estamos trabajando justamente sobre esa novela que ustedes, estoy seguro, ya están leyendo, harán probablemente una mejor lectura que la mía, pero no por ello dejo yo de dar algunas pautas, ¿no? Entonces, en la página 3 de ese documento, que ustedes también tienen a la mano, y por favor, si hay alguna pregunta en cualquier momento, pueden intervenir. Al contrario, es bueno que intervengan con alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, porque de esa manera hacemos un diálogo, y del diálogo
siempre sale la verdad, ¿no? Entonces leo a partir de aquel acápite que dice perfil discursivo de la crítica literaria, ¿no? Y estas líneas en realidad están inspiradas o están basadas en una larga experiencia personal en este campo de la crítica literaria. Y lo que planteamos en primer lugar es precisamente una afirmación. Decimos, la estructura discursiva profunda, no nos referimos a la superficie, sino a la profundidad, ¿no? A lo que está como base del discurso. La estructura discursiva profunda de todo tipo de texto de reseña periodística o académica corresponde a la de un discurso expositivo, argumentativo, ¿no? Ese es lo propio de una reseña y aún de un texto mayor. Dicha estrategia consiste en proponer una o varias hipótesis y luego ofrecer un conjunto coherente de argumentos que prueben la validez del enfoque crítico acerca de determinada obra literaria, una o varias novelas, uno o varios cuentos, uno o varios poemas, uno o varios ensayos, o de un tema específico. Les he hablado a propósito de un libro que se llama Vallejo y el dinero, formas de la subjetividad, cuyo autor es el crítico argentino Enrique Fofani. Entonces, sea que yo estudie un poemario de Watanabe, por ejemplo, o que estudie una novela de Bryce o de Miguel Gutiérrez, o un cuento, en todos los casos, por la naturaleza de la crítica literaria, siempre estoy obligado no solo a describir ese objeto, sino estoy obligado a darle una interpretación, señalar algo respecto de la estructura, el tema o algún otro aspecto de esta obra literaria. Decimos aquí, siguiendo con el crucial asunto de la estructura discursiva profunda de todo tipo de texto de crítica literaria, y en especial de la reseña, tengan en cuenta que a modo de ejemplo didáctico, nosotros hemos planteado una tesis o hipótesis acerca de la novela Mi monstruo sagrado 2020 de Alejandro Neira, ganadora del premio Copé 2015, ¿no? Hemos señalado ya que esta revista la tienen ustedes en PDF, no se ha todavía publicado en forma impresa, pero ya ustedes la tienen para leer, y en estos tiempos recientes vemos que no solo hay que leer en el libro impreso, ni tampoco en la fotocopia, que es lo que también ocurre, sino también hay que leer en los PDF, ¿no? Actualmente también ya está publicado mi libro, pero algo ha fallado ahí en el... Sí, ya lo vi. Es que yo estaba tratando de probar, algo falló aquí. Uy, ay, se fue. A ver. Ya, ahorita volvemos. Omitir vista preliminar, dice apoyo video. A ver. ¿Qué puede haber fallado? Algo pasó. No, a ver. Entrar. Es que parece que se salió. Es que yo he intentado conectar para ver, estoy probando. Y eso es lo que ha fallado. Ya, creo que ya está. Bueno, entonces... Espere un ratito. Tiene que estar conectado y ver... minutos de... Sí, porque creo que hemos sacado a todos los chicos también. Ya está. Ahora creo que ya. Ahora ya están, parece, ¿no? Sí, me parece que ya. Ha entrado la reunión. Déjeme ver. Ya está. Esto. Ya está. A ver si lo están viendo. Sí, creo que ya lo están viendo. Ya. Bueno, pregunte primero si lo están viendo y escuchando. ¿Están viendo y escuchando bien la clase? ¿Podrían contestar? Sí, profesor, se escucha bien. Muchas gracias. Hubo un error técnico aquí. Alguna pequeña falla técnica impidió que durante algunos segundos pudiéramos estuviéramos en silencio. Entonces, como todo esto está pensado en función de una novela, de cómo se analiza una novela, decía yo que
La novela cuyo objeto es materia de esta reflexión es Mi monstruo sagrado, ¿no? Después de plantear nuestra perspectiva, ofrecemos un conjunto de argumentos que confirman la validez de nuestra lectura crítica, según la cual en esta obra existen 4 historias engarzadas magníficamente por el arte narrativo de este creativo escritor que hizo parte de su formación literaria en los claustros de la Escuela de Literatura de la Facultad de Letras de nuestra universidad. Entonces, esa vendría a ser nuestra tesis, nuestra hipótesis, ¿no? La existencia de 4 historias, por lo menos, engarzadas mediante el trabajo novelístico que ha realizado Alejandro Neira en esta novela que ha sido presentada ya oficialmente y que ya comenzó su camino, ¿no? Estoy seguro que muchos lo están leyendo porque creo que Alejandro Neira ha sabido incorporar en su novela temas de interés para los lectores de hoy y también para los lectores del pasado, porque la novela cubre varias décadas de historia de la Lima principalmente, pero no solo de Lima, sino también de algunos otros puntos del Perú, e incluye algunas páginas dedicadas a recorrer con los personajes lugares de la ciudad de Lisboa, en la cual incluso aparece un personaje muy conocido de décadas pasadas. Decimos lo siguiente: antes de ingresar al examen de dicho texto, es necesario recordar que para redactar una buena reseña debemos leer y releer la obra literaria que vamos a presentar, analizar, evaluar y recomendar a los oyentes o lectores, ya que aquella se lee, una reseña, quiero decir, se lee a veces en alta voz para un auditorio virtual o presencial, o se publica en un periódico, boletín o revista. De hecho, ocurre así, ¿no? A veces uno escribe la reseña, la lee en alta voz, como estoy haciendo yo en esta otra oportunidad, pero al redactarla he pensado sobre todo en que el auditorio, el lector principal de estas páginas son ustedes. Por eso estoy haciéndolo en esos términos. Ya sabemos cuál es nuestra hipótesis, ¿no? La novela tiene 4 historias. Como hemos indicado que la estructura discursiva profunda de una reseña corresponde a la de un texto expositivo argumentativo, consideramos pertinente presentar ciertos esquemas, ¿no? Y modelos que ayudarán a visualizar mejor la totalidad del citado texto especializado. Siempre son importantes los esquemas, los modelos, los diagramas, lo que se llaman los textos discontinuos, ¿no? Por ejemplo, el índice de un libro o el esquema de una novela, eso viene a ser un texto discontinuo, porque no se lee de corrido como la prosa común y corriente, sino que uno mira visualmente y en ese esquema, en ese modelo, encuentra uno una visión total de las cosas. Eso que me he permitido hacer en esta oportunidad, empleando el libro Manual de Redacción Superior del profesor Miguel Carneiro Figueroa, libro que recomiendo vivamente. He tomado el capítulo 13, donde se habla principalmente de la argumentación. ¿Cómo se da la argumentación? Entonces allí en esa parte he compartido un pequeño esquemita que dice el título. El título lo he dejado en blanco, ¿por qué? Porque el título en realidad debe ponerse al final, ¿no? Aunque aparece para el lector en primer lugar, yo recomiendo que el título lo ponga uno al final, después de haber pasado por experiencia de la lectura, el análisis, la comparación, etc. Y al final uno tiene una noción de lo que ha logrado encontrar, y en base a eso es más fácil encontrar un título apropiado, un título adecuado acerca del contenido de la reseña, ¿no? De esta reseña que desde ahora, por favor,
quiero que la planteen de tal modo que tenga algo de académica y al mismo tiempo algo de periodística, de modo que puede publicarse en un periódico como también puede publicarse en una revista. Creo que a eso apuntamos, a hacer una buena reseña de esta novela de Alejandro Neira. Entonces, siempre tendrá que haber, dentro de esta estructura discursiva, una introducción, ¿no? Todo texto, ya sabemos, tiene una introducción. Siempre comienza con algo. Pero en este esquema que ofrecemos a continuación, solo estamos mencionando los títulos, ¿no? Introducción. Después de la introducción, que puede ser muy creativa, que puede ser una forma de llamar la atención al lector acerca de datos referentes al autor o alguna circunstancia peculiar, ¿no? Después ya viene la tesis, tesis o hipótesis acerca de la obra estudiada. Luego que yo he planteado la tesis, ¿no? Después de haber hecho una introducción y decir en esta oportunidad voy a estudiar la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, novela que ha sido de mucho interés, entonces inmediatamente planteo la tesis o hipótesis, pero no me quedo allí, sino que inmediatamente a continuación planteo los argumentos respectivos. El esquema puede verse ahí con una cierta facilidad. Ahí están los ítems, aunque ustedes tienen ese documento de manera que pueden seguir la lectura también en sus propios espacios en los cuales reciben esta información. Decimos en la página 4 de nuestro texto escrito, veamos a continuación la aplicación de este modelo al caso concreto de la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira y la reseña que preparamos nosotros para ser leída el día de la presentación virtual, para la cual utilicé un PDF a fin de poder releer el libro que aún no había sido impreso. De manera que ahora es frecuente que para hacer una reseña uno no cuente con el ejemplar impreso, sino trabaje con un PDF. Además, el plazo para leer fue breve y complicado porque coincidió con los cursos que estoy dictando en este semestre, que son el taller de crítica y otro curso, un seminario de literatura latinoamericana. Y esto además coincidió con otras tareas igualmente urgentes. Pero acepté el reto y ahora lo propongo para ilustrar cómo se realiza el trabajo de un crítico literario, las condiciones concretas dentro de las cuales se lleva a cabo la lectura, la relectura y luego la redacción de la reseña, en la cual debe plantearse necesariamente alguna tesis o propuesta acerca de la obra leída. La finalidad es que esta tesis o hipótesis sirva a los lectores y los anime a iniciar su propia aventura por las páginas de la obra. Ellos, a su vez, pueden plantear sus propias tesis y ofrecérselas a otros interesados. Así funciona en la práctica el complejo mundo de la literatura. Puede ser que yo esté de acuerdo con la reseña que haga fulano o sultano, pero eso no impide que yo también pueda hacer mi propia reseña, que pueda coincidir en algunos aspectos y por el contrario tener otros puntos de vista. Bien, entonces voy a hacer aquí, voy a ingresar, diríamos, a la armazón misma de la reseña que voy a preparar, pero lo hago aquí no con el lenguaje que finalmente aparecerá, sino como una suerte de trabajo de análisis, ¿no? Entonces comienzo leyendo la introducción, después del título. El título lo he puesto provisionalmente Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, la novela con 4 historias entrelazadas. Ese es el título provisional, que puede cambiar al final también, no hay ningún problema en eso, ¿no? Yo puedo poner un título
y luego de hacer el trabajo de análisis que estoy haciendo, puedo ajustar el título, cambiarlo totalmente, modificarlo o mantenerlo, ¿no? Porque ya sabemos que la lectura es una aventura, y como toda aventura, nunca sabemos bien qué es lo que vamos a encontrar. Pero en esta introducción, que es una introducción, diríamos así, tentativa, no es tampoco definitiva, quiero referirme precisamente a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias que me llevaron a que yo, fulano de tal, me enfrente a la novela como un reto, como el reto de ofrecer una primera aproximación. Por eso digo, en las siguientes líneas, eso corresponde a la introducción, ofreceremos una primera aproximación, es decir, una primera lectura interpretativa de la novela Mi monstruo sagrado, obra del escritor peruano Alejandro Neira y ganadora del Premio Copé de Novela 2019, convocado por Petróleo del Perú, entidad que convoca un concurso en ese género narrativo cada 2 años. Más de 100 originales se presentaron a dicho concurso y el trabajo de Neira resultó ganador por mayoría de votos. Aún no se ha editado en forma de libro impreso, que es lo usual, de modo que primero leímos en una copia espiralada el año pasado, en 2019, y para la presentación realizada el 16 de julio de 2020, es decir, hace algunas semanas, en pleno desarrollo del curso, la hemos leído en un PDF. Esta relectura, aún en condiciones que no son las ideales, nos ha llevado a plantear una hipótesis principal y algunas complementarias. Siguiendo el modelo argumentativo elegido a continuación, ofrecemos la tesis principal. Entonces, a partir de aquí le ruego seguir la tesis y los argumentos, ¿no? Porque luego hay una parte en que yo planteo otras tesis y ahí sí me gustaría que ustedes intervengan, ¿ya? Ahí sí. Pero primero vean cómo funciona este modelo que intenta sistematizar el trabajo de todo crítico literario. Entonces la tesis dice: la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira presenta a los lectores una estructura narrativa en la que se entrelazan 4 historias polémicas, las cuales tienen como antecedentes la obra El monstruo sagrado, 1964, de Edgardo de Habich, publicada en la colección de Populibros, y las relaciones conflictivas del narrador con su padre. Como vemos, en esta obra se mezclan varios mundos reales y ficcionales que coexisten en la ciudad de Lima y en otros escenarios nacionales y extranjeros, ¿no? Entonces, en la tesis planteo que hay 4 historias entrelazadas, relacionadas, pero que además la novela está motivada ya en otro plano, diríamos, en un plano, si se quiere, personal, con la relación que tiene el narrador, no confundamos con el autor, la relación que tiene el narrador con su propio padre, ¿no? Que lo induce, lo anima a escribir la novela. Bien, a continuación presentamos los 4 argumentos que prueban la validez de lo que hemos propuesto como la tesis central de nuestro enfoque. El argumento 1, ¿qué dice? Entonces ahí comenzamos a enumerar las historias, porque si hemos dicho que la novela tiene 4 historias, en los argumentos corresponde poner cuáles son, ¿no? Cuáles son esos llamados argumentos que probarían la validez del punto de vista cuatripartito que nosotros le hemos atribuido a la novela. Veamos entonces los perfiles, lo que comprende la primera historia explicada en nuestros términos en el llamado argumento 1. Esto está escrito de corrido, no en forma esquemática, sino como una redacción habitual. Dice: la primera historia que desencadena la emergencia de las demás
es la del narrador innominado. Nunca sabemos cómo se llama. La del narrador innominado con su padre, quien le hará conocer la ocurrencia del crimen perpetrado en 1951 en Lima por Juan Antonio Perazo en contra de su protector, el embajador y profesor Jorge MacLean y Stenós. Es decir, la novela se basa en un hecho real que ocurrió en la ciudad de Lima. Ambos mantenían, ¿no?, tanto Perazo, el asesino, como el diplomático, mantenían una relación homosexual prolongada y no satisfactoria, particularmente por el lado del joven, ¿no? Lo cual llevó a que éste, de condición pobre, recuerden que se dice vivía en el Rímac, mate ferozmente a su protector. El padre del narrador, había conocido a ambos cuando era estudiante en un colegio de Lima. Años más tarde, el narrador pudo leer la novela El monstruo sagrado de Edgardo de Habich en su casa paterna. Su padre le informó sobre el impacto que había causado en Lima de los 50 el crimen que inspiró a de Habich en los 60 a escribir la novela que le publicó Manuel Escorza en su serie Populibros. Entonces nos damos cuenta que la novela mantiene relaciones con la realidad, ¿no? La novela se escribe y se publica en 1964. Es un hecho real, histórico, ¿no? Pero la novela, a su vez, en cuanto es historia, aunque había cambiado los nombres, aludía a un hecho ocurrido más de 10 años atrás, ¿no? El año 51, lo cual quiere decir que la novela está pues haciendo un recorrido de varias décadas, porque ahí no concluye. Ese es el argumento 1 que prueba que la historia dialoga de alguna forma con el monstruo sagrado de Edgardo de Habich, y a su vez que la decisión de escribir o de no escribir mucho tiene que ver con la relación conflictiva del narrador, de este narrador que nunca donó su nombre, pero que también es un narrador que tiene su propio secreto, ¿no? Y quizá esto se va a ver en algunos de los argumentos. ¿Cuál es el argumento 2? Dice, la segunda historia es la de la citada obra de Habich. Entonces, la segunda historia tiene que ver con el monstruo sagrado. El narrador la lee por recomendación de su padre. Descubre la relación que ella guarda con el crimen de Perazo y llega a la conclusión de que es una mala novela, así lo dice, ¿no? Pero aprovecha para ofrecer al lector detalles del fenómeno editorial denominado Populibros, que protagonizó el escritor peruano Manuel Escorza. Su estrategia consistió en publicar 12 series de 5 libros cada una, con un tiraje de 20.000 ejemplares, y como el precio de cada serie era accesible, el público respondía positivamente. Las obras eran de autores peruanos y extranjeros. En una de esas series publicó La ciudad y los perros, famosa novela en aquellos años, como ustedes bien saben, ¿no? El monstruo sagrado apareció en la 7ª serie, al lado de otras obras. En la presentación se habla de relación